Hola, ¿cómo están? Bueno, pues en este curso de lógica, o de fundamentos de lógica para licenciados en matemáticas, yo tengo diseñado pues una evaluación en la que se evalúe de acuerdo a proyectos. Pues aquí en fundamentos de lógica, yo en el programa pongo que el estudiante debe hacer un proyecto por mes en el que, aquí en el programa del curso, en el que esos proyectos, dentro de un enfoque pedagógico ABPP o de aprendizaje basado en problemas y proyectos, eh, el estudiante, aquí me faltaría como el programa en punto doc, pasarlo a punto markdown. Entonces aquí vamos a agregarle, adicionar, crear un nuevo archivo y desde ese programa viene estructurado para los licenciados poder guiarlos, acompañarlos de la mejor manera al planear bien la manera en que los acompañe. Entonces aquí este es el programa de lógica o de fundamentos de lógica, punto Markdown, para tenerlo también no solamente en archivo Word, sino en archivo Markdown. Y esto porque facilita el que uno los archivos los pueda visualizar desde diferentes herramientas. Los .docx se dejan visualizar con la aplicación Word de Microsoft, y los .markdown se dejan visualizar a través de la red social GitHub, a través de Visual Studio Code. Entonces son archivos con diferentes propiedades para poder ser leídos y modificados y convertidos en otros. Entonces aquí ya en este programa, bueno, pues hasta ahora, bueno, aquí le pongo el título, entonces numeral espacio, programa de fundamentos, fundamentos de la lógica para licenciados en matemáticas de nuestra Universidad de Antioquia. Aquí commit y queda creado. Y en él voy a ponerles, en ese programa, pues en la evaluación, aquí lo voy a poner, en la evaluación que hay un componente de evaluación con proyectos. Entonces aquí vamos a ponerle que el ítem sobre evaluación, un componente es los proyectos. Entonces aquí le ponemos 3 proyectos. Son 4 proyectos en los que el estudiante muestra, aquí le vamos a poner como los objetivos de él. Entonces, objetivos de la evaluación por proyectos. Entonces estos objetivos, aquí le voy a poner como un doble espacio guión. El primero es que aprender lógica desde objetos concretos, ¿cierto? Aprender lógica desde objetos concretos, eh, como los circuitos eléctricos. También se puede hacer con los circuitos digitales o circuitos electrónicos, y aprender desde ahí. Y también la otra es aprender lógica, aprender, pero no solamente se busca aprender lógica, sino aprender lógica y generar recursos de enseñanza, desde objetos concretos como circuitos eléctricos. Y en el otro, aprender a utilizar recursos TICs para para el aprendizaje y la enseñanza, para el aprendizaje y la enseñanza de la lógica, de la lógica matemática, Entonces es por eso que los proyectos tienen
una parte en la que el estudiante hace, por ejemplo, circuitos y los muestra a través de un video, y otra en la que muestra la lectura de recursos como los cuadernos Júpiter. En este caso, los cuadernos Júpiter de los diseños de clase. Eso también lo capacita como docente. Aquí le damos doble espacio, Enter, porque efectivamente nosotros enseñamos también utilizando recursos TIC. Entonces debemos de bregar a utilizar los que más podamos para ese aprendizaje. Aquí voy a ponerle entonces ya ahora sí esta parte de descripción de la evaluación en proyectos. Hay uno por mes. Aquí entonces le voy poniendo como que cada mes hay que entregarlo. Entonces, bueno, aquí les voy a poner como para guiarlos de que las fechas en las que hay que entregarlos, que sería como la última semana, bueno, yo creo que la primera semana de cada mes. Entonces, la primera semana de abril hay que entregar el segundo proyecto. Entonces, vamos a ponerle aquí las fechas de entrega de estos proyectos. Y les voy a describir entonces cómo leer cuadernos, cómo les propongo la lectura de cuadernos Júpiter para, para la segunda parte de estos proyectos, en la que se utilizan recursos TIC para el aprendizaje y enseñanza de la lógica. Aquí me conecto a Google Colab a través de Drive, porque gracias a él, entonces él nos facilita esa lectura, porque lo que queremos no es una lectura pasiva, sino activa, eh, una lectura activa y experimental utilizando editores especiales. En este caso, este editor en línea llamado Google Colab. Entonces uno se va aquí a Fundamentos de la Lógica, aquí, y va al cuaderno que quiere leer. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a las clases de lógica, aquí lógica, matemática y teoría de conjuntos, los elementos de la lógica, creo que esta es la primera, lógica matemática. Entonces te vas a este cuaderno y él te lo permite abrir, y con estas líneas de código te permite experimentar lo que él te quiere presentar alrededor de la lógica. Entonces es la presencia de las líneas de código y el que pueda editar todas las líneas de texto y las de código, y ver en las líneas de salida los resultados de su experimentación en la lectura, lo que hace que la lectura sea activa y experimental. Entonces acá, en este de clase de lógica, tomamos esta URL y la ponemos en el cuaderno acá dentro del explorador, y yo me voy a archivo, abrir carpeta, fundamentos de lógica, y me voy aquí a colapsamos las carpetas y me voy a las clases. Entonces aquí me voy aquí a colapsamos las líneas, me voy a las clases de lógica matemática, la primera que es sobre los elementos de la lógica proposicional, y aquí me digo clase de lógica. Entonces aquí en realidad luego cambiar el título para que quede más apropiado, que es los elementos iniciales de la lógica, la clase 1 de nuestro curso. Y aquí ponemos esta URL que nos entregó Google Colab para que el estudiante pueda leer en línea este cuaderno. Entonces es porque estas URLs permiten vincular el cuaderno desde GitHub hasta Google Colab, y Google Colab le permite hacer esa lectura en línea de él. Pero una lectura ya no pasiva, sino una lectura, eh, miren acá, una lectura ya activa. Entonces aquí vamos a ver, miren que ya cuando le doy en ese vínculo Open Colab, entonces él nos muestra, se va al clase de lógica, y yo puedo ver, bueno, pueden ver la lista de los compañeros del curso, bajar hasta la presentación de los enfoques pedagógicos que estamos implementando para la enseñanza en este curso, como son el aula invertida, la metodología basada en problemas y proyectos o ABPP,
el que buscamos el desarrollo del pensamiento computacional al utilizar estas herramientas vinculadas al lenguaje Python, el que creemos en la ciencia abierta y el acceso abierto a, a los códigos en Python, por ejemplo. Entonces utilizamos herramientas no licenciadas para la enseñanza y el aprendizaje, el enfoque STEAMS o un enfoque holístico que conjugue ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas y ciencias de la sociedad o ciencias sociales como un enfoque interdisciplinario de enseñanza. Y aquí vemos por qué buscamos darles lenguajes, y es que es gracias a una visión global de nuestra enseñanza que busca que el estudiante sea cada vez más competente, no solamente en nuestro país, sino en contextos internacionales, eh, ya que, por ejemplo, el aula invertida y el aprendizaje basado en problemas presenta como estos dos enfoques permiten a los estudiantes trabajar de manera autónoma y colaborativa, por ejemplo. Es aquí innovación pedagógica y enfoque internacional. Eh, bueno, aquí le voy a poner como presento cómo este, estos, estos enfoques de aula invertida y aprendizaje basado en problemas y proyectos aquí, y proyectos, aquí le ponemos ya las otras letras de que nos van indicando la sigla ABPP. Entonces aquí le ponemos esta y de aquí viene lo de poder editar y permite que los estudiantes trabajar de manera autónoma y colaborativa, lo que le prepara para escenarios laborales internacionales que requieran autoaprendizaje y habilidades de resolución de problemas en equipo. Control Enter, bueno, aquí le damos Shift Enter para que corra la línea. Desde ahí lo que nos permite esta edición y seguir leyendo para llegar al título de la clase, lógica proposicional, manejar una forma de gestión de las imágenes. Aquí le dice que hay que iniciar sesión a través de su correo de institucional de la universidad y luego que ha hecho eso, que ya se puso al entrar al correo institucional ya se puso Google Colab en oscurito para ayudarnos con los ojos, el cuidado de nuestra vista. Bajamos otra vez a donde estábamos, al título de la clase, aquí abajito, aquí, eh, título de la clase, lógica proposicional, aquí la gestión de las imágenes, ejecutar de todos modos, y él va generando, por ejemplo, esta línea la está corriendo. Esta línea yo las debo de completárselas, entonces las voy a completar acá, para que puedan, les funcione totalmente. Entonces yo aquí en el repositorio en local, bajo esa clase de lógica, lo primero es que cambie el nombre. En clase de lógica la va a cambiar por, no simplemente clase de lógica, sino los elementos de la lógica. Aquí le voy a poner entonces como elementos de la lógica, los elementos iniciales. Entonces voy a cambiarle aquí, cambiar nombre. Aquí le ponemos a esta clase elementos lógica, los elementos de la lógica, que es la clase inicial. Y en el de evaluación también le cambiamos el nombre, es el cuaderno aquí para este, que es el de evaluación. Le cambiamos también a que ese es sobre la evaluación sobre los elementos de la lógica. Elementos lógica. Y aquí ya sí cambiamos el nombre y la URL debe mejorar. Entonces, archivo, abrir cuaderno, me voy a GitHub y él se va a, aquí a fundamentos de la lógica y yo me voy dentro de las clases
aquí está clases, la 1, los elementos de la lógica. Elementos de la lógica. Ah, sí, aquí todavía no lo he actualizado. Miremos acá que no lo actualice. Control S al actualizar el repositorio en GitHub. Entonces aquí le decimos eh, mejoré el nombre de la primera clase del curso y actualiza uno para que GitHub el mejore, actualice esa información. Y aquí, cuando ya la pediste que la actualizara, y aquí ya lo está haciendo, demora un ratico, esperamos, y aquí le damos a actualizar para volver a buscar esa URL actualizada que le permita la lectura en línea de los cuadernos a los estudiantes de la licenciatura. Entonces aquí le doy archivo, abrir cuaderno, en GitHub, los cuadernos están en GitHub, y voy otra vez a clases y me voy a la primera, aquí, los elementos de la lógica, evaluación, elementos de la lógica, y aquí, este es elementos de la lógica. Este ya, ahora sí ya está, elementos de la lógica proposicional, los elementos de la lógica. Entonces aquí tomamos este para que los estudiantes puedan acceder a la lectura online de este cuaderno. Y actualizamos esta URL, control V, en el parámetro href o hipervínculo de la referencia. Si he de interpretar su significado así. Y esta aporte, control C, se la pongo aquí, aquí, hasta acá, control V, y eso me permite vincular en GitHub y en Kaggle. Entonces aquí en Google Colab y en Kaggle, ambas redes sociales, bueno, una aplicación en línea y la otra una red social de GitHub. Entonces aquí elementos de la lógica ya nos quedó actualizado el nombre y ya ahora sí, eso facilita la lectura al estudiante y luego que ya él tiene todo eso, baja a la parte de la estructura de la clase. Aquí puede ver el prompt para el diseño de la estructura de la clase. Y ya aquí ve la clase, la lógica de matemática, elementos de la lógica, ve y puede leer los objetivos, comprender los elementos fundamentales de la lógica proposicional mediante la exploración y visualización interactiva en Python. El indicador del logro, identificar y clasificar correctamente proposiciones lógicas simples y compuestas, cuáles son simples y cuáles son compuestas, y de las compuestas, cuáles son las simples que la componen o la forman, y aplicar herramientas computacionales para la representación y validación de proposiciones lógicas. Y el indicador del logro implementa funciones de Python para evaluar la veracidad de proposiciones lógicas, o también identifica aquí, implementa funciones de Python para evaluar la velocidad de proposiciones lógicas, funciones de Python, coma, o simulaciones en Crocodile Clips. Eh, mm, Crocodile Clips, simulaciones ahí. Y otra que tenemos para esta parte de lógica, otra herramienta, creo que hasta ahora, esas, coma, para evaluar la veracidad de proposiciones lógicas y utilizar Jupyter Notebook y visualizaciones para analizar estructuras lógicas. E indicador del logro desarrolla notebook interactivos que permiten experimentar con expresiones lógicas y sus tablas de verdad. Esto lo puede hacer también utilizando inteligencia artificial y de ahí que uno utilice la inteligencia artificial para aprender y para enseñar. Y siga leyendo el mapa conceptual, él se lo genera a través de GraphViz y lo pueda leer. Entonces aquí lo corre. Y miren que nos muestra un mapa conceptual que dice, tenemos la lógica. La lógica tiene proposiciones, su concepto central. Las proposiciones podemos formar con ellas otras proposiciones utilizando conectores lógicos u operadores lógicos. Podemos establecer la veracidad de una proposición compuesta a través de tablas de verdad y podemos y veremos las leyes de la lógica que nos permiten
estructurar argumentos bien escritos desde la lógica, en el sentido de buscar consistencia y que nos hagamos entender. Y vamos a ver en la lógica representaciones computacionales de las expresiones lógicas, que representan cosas de la cotidianidad, del deporte, la economía, la matemática, la geometría. Y veamos así en la lógica como algo que está imbricado en nuestra vida, en muchas dimensiones de nuestra vida. Y aquí ya el contenido de la clase, que está la definición de proposición, conectores lógicos, y lo invito a que ese contenido lo vaya ampliando, lo vaya llenando aquí en el cuaderno. Los elementos históricos, y nos muestra que primero empieza con la lógica aristotélica, después con los estoicos y la noción de proposición, luego el desarrollo medieval con Guillermo de Ockham, con Gottfried Leibniz, eh, la noción del lenguaje formal, propuso la idea de lengua característica, es decir, un lenguaje formal para expresar ideas matemáticas, y lógica simbólica y formalización con George Boole, y la lógica matemática y formalización con Bertrand Russell. Y otros elementos ya epistemológicos, ya no históricos sino epistemológicos, actividades de aprendizaje, tareas, leerlas y entenderlas y ver diferentes proyectos, diseños de quiz y parciales, y el diseño de la actividad de retroalimentación, y ya luego la implementación de esa clase en la que esos diseños uno los llena. Entonces, que en cuanto al contenido, ya que aparecen las definiciones de proposición, en la construcción de tablas de verdad, le aparezca efectivamente eh, sobre esa construcción, pues efectivamente cómo hacerla. Entonces aquí dejar la línea para poder hacer, para hablar de tablas de verdad y cómo construirlas, después las leyes de la lógica, después la introducción a la evaluación de expresiones lógicas. Y aquí ya un desarrollo más detallado utilizando Python, en la que si usted corre la línea, le permite, aquí le dice, bueno, pues falta Python Widget para poderlo crear, una librería que permite crear recursos interactivos para facilitar la lectura y en realidad facilitar el aprendizaje. Entonces aquí le dice con pip install a ese IPy widgets para que él tenga esa librería y efectivamente pueda correr esta línea de código y ver el recurso interactivo que él le presenta. Y también estamos bregando a que esos recursos queden en una carpeta aparte como recursos de enseñanza para la lógica. Entonces aquí corremos y miren que él se tarda un ratico en implementar la herramienta. Vamos a ver si fue que sí terminó así. Entonces que sí se instaló. Control S. Aquí. Control S. Se demora un ratico. Él realmente no se demora tanto, entonces le dices interrumpir y luego reiniciar el kernel. A ver si lo forzamos a que trabaje un poquitico más rápido. Y mientras tanto uno va leyendo eh, de que él va a utilizar funciones como symbols, and, or, not, implies, equivalence, y eso nos está sugiriendo que él, que SymPy, nos va a traer unos operadores lógicas, operaciones lógicas que él las denota en inglés y con la primera letra en mayúscula. Entonces la conjunción con and, la disyunción con or, la negación con not, la implicación con implies y la equivalencia lógica con equivalence. Entonces aquí le pone que estas son operadores lógicos con SymPy. Pero SymPy, operadores lógicos con SymPy, pero ¿desde qué forma? Esto nos va, pero con notación funcional. Entonces veremos de que hay dos notaciones, la notación funcional y la notación aditiva, para escribir expresiones de la lógica que tienen conectores u operadores. Aquí esta reiniciar el kernel a veces genera problema, entonces doy control S, cierro el visualizador y vuelvo y lo abro. Entonces es porque son como cositas técnicas de la herramienta que hay que seguir explorando hasta que uno las pueda resolver para que ella le trabaje bien.
Entonces, bueno, que un ejemplo por ahora es simplemente reiniciar la herramienta que te está facilitando la lectura interactiva y experimental del cuaderno. Entonces es como también adaptarse a otras, a que estas herramientas requerimos también, son un reto, adaptarse a las particularidades de ellas. Aquí le estoy quitando ciertos delimitadores para que nos corra toda la clase. Aquí voy, ejemplo de salida, creo que está más arriba de lo que estamos leyendo. Eh, Aquí también otra línea de código para separar. Aquí, separarla. Y yo también voy separando todo esto para poder dejarle a los estudiantes ya listo para que facilitar con mayor, que con mayor naturalidad puedan hacer esa lectura a la que los invito a hacer, esa lectura interactiva y experimental de los cuadernos, de este recurso de enseñanza y aprendizaje, que nos pide que también Plotly hay que instalarlo. Entonces nos vamos a la terminal y vamos con pip install Plotly, Plotly, control enter, bueno, aquí lo doy enter. Aquí falta el error, entonces le dicen, bueno, mejor activemos el virtual environment, entonces escribimos .renv virtual environment backslash script backslash activate, y esa es otra cosita que, miren, aquí ya me aparece entonces diciendo que ya está en el virtual environment, que nos permite dejar instalado en una misma carpeta las herramientas de software que requiere para esta lectura experimental. Entonces aquí le digo ahora sí pip, bueno, que no le tengo que volver a escribir, sino con flecha hacia arriba, enter. Sí, aquí ya lo activo, no, la que necesito es esta, Plotly, enter, para que instale Plotly dentro de este virtual environment, es decir, en una carpeta especial donde quedan todos los software asociados al cuaderno que estás leyendo, para que no genere como conflictos entre las nuevas versiones que el software van generando en el tiempo. Y eso también ayuda porque el estudiante va utilizando herramientas que generalmente en la comunidad científica van renovando, entonces él se mantiene al día conectado con lo que en el mundo se utiliza. Y digo en el mundo porque Python se utiliza a nivel mundial. Este editor también, este editor llamado Visual Studio Code de Microsoft, se utiliza a nivel mundial. Es decir, preparamos a los estudiantes para ser competentes en ámbitos internacionales y acercarlos más a lo que la empresa privada requiere. Aquí se demora un ratico Plotly también en instalar. Mientras lo instala, sigo organizándole el cuaderno a mis estudiantes, subiendo hasta la parte que estamos leyendo ahorita. Aquí están todos los scripts asociados a la clase. La idea es que los corras y le dé significado a las líneas de salida que él te entrega. Entonces aquí estábamos, implementación de la clase, y estábamos en el mapa. Uno corre el mapa y habíamos visto ya el mapa y lo habíamos leído. Y luego del mapa ver que ya nos entregaba la definición de proposición como afirmación o como oración gramatical. Y estamos que en el contenido de la clase íbamos a ver esta otra, esta que sobre proposiciones y operadores. Con SymPy hay Python widgets, pandas y Plotly, que son herramientas de Python que nos van a ayudar entonces al aprendizaje de la lógica. Y aquí mire que nos muestra que para la disyunción, nos muestra que la tabla de verdad es aquí las posibilidades lógicas. Si es para falso falso, pues la disyunción va a ser falsa. Para falso verdadero, la disyunción va a ser verdadera. Y para verdadero falso, la disyunción va a ser verdadera. Y para verdadero verdadero, la disyunción es verdadera. Entonces nos dice la tabla de verdad para OR, para el conector lógico OR. Es una manera de presentación y así usted ve que las posibilidades lógicas se pueden simbolizar con V y F para verdadero y falso, o con 0 y 1, bueno, dejámoslo 1 y 0 por la manera, para hablar de manera respectiva, y que podemos decir el valor de verdad también a través de palabras, false, true, en inglés. Entonces, mire que nos ayuda mucho. Y él también, en forma interactiva, le dice la de la negación. Entonces, muéstrame la de la negación. Entonces, le muestra la de la negación es para la primera columna. Si yo tengo dos verdaderos, la negación es aquí la negación. Bueno, aquí no se me actualizó la negación. Porque para dos falsos, aquí la negación es verdadero.
y para 2 verdaderos la negación es falso. Entonces nos muestra la negación, nos muestra el i, y para el i, bueno, pues recuerde que el i es solo verdadero cuando ambos son verdaderos. Mire que aquí nos muestra que efectivamente solo cuando ambos son verdaderos o unos obtenemos una conjunción o AND verdadera. Y aquí para la implicación. Bueno, pues entonces para la implicación nos dice, vea, es que solamente cuando el antecedente o causa es verdadera y el consecuente o efecto es falso, en ese caso la implicación es falsa, porque no puede ser que se dé la causa y el efecto no. Entonces la lógica dice, pues cuando eso pasa, cuando pasa esa inconsistencia, entonces la implicación decimos que es falsa. Entonces mire que nos muestra de manera interactiva or not and y implies. No quisiera también que apareciera la equivalencia. Entonces que uno puede cambiar esto para que aparezca también la equivalencia. Entonces le pone aquí dentro de este diccionario la equivalencia equivalent, dos puntos, y cómo la va a calcular. Pues con el celo, mire que se lo completa con equivalent de PQ y creo que ya con eso, miremoslo a ver. Entonces nos dice que hay un problema en la sintaxis. Aquí fue porque nos faltó una coma, y es porque los elementos del diccionario, las parejas clave valor, deben ser separadas con coma. Me ha faltado esa. Y ahora sí, miren que tenemos, bueno, aquí en el no nos aparece la opción de equivalente, entonces nos le dice, bueno, ¿dónde es que él nos pone para el selector del menú? Entonces aquí dice, aquí en Interact, el operador or not and implies, y el otro se llama equivalence. Entonces aquí él no lo completa. Entonces así, este es para el widget para explorar operadores o el selector de opciones o el menú. O esto es como el menú de opciones. Y este es excelente que para mostrarles que este forma para que él pueda seleccionar rápidamente el operador. Entonces quiero disyunción. Miren, pues la disyunción es solo falsa cuando ambos son falsos. Mírenlo acá. El resto todo es verdadero. La conjunción solo verdadera cuando ambos son verdaderos. La implicación solo falsa cuando al darse la causa el efecto no. Eso es inconsistente. Entonces ahí la implicación es falsa. Y la equivalencia es solo verdadera cuando los valores de verdad son ambos verdaderos o ambos falsos, porque cuando difiere el valor de verdad de P y Q, uno 0 y el otro 1, o el uno 1 y el otro 0, la equivalencia es falsa. Entonces ya la tenemos completa, y este recurso uno lo guarda para la enseñanza, para que usted te pueda leer con rapidez y ver en tiempo corto y de una manera interactiva las tablas de verdad de los operadores lógicos, de los 5 que estamos viendo. Pues, y los puede aprender a cambiarlos con el tiempo, ponerle otros si quiere. Desde ahí también que él pueda experimentar y seguir aprendiendo. Es una lenguaje no, es una lectura no pasiva, porque no, él puede dialogar con el texto. Bueno, entonces aquí este recurso, eso lo guardamos en una carpeta dentro de, aquí lo vamos a ir a C, usuarios, marco y documentos, docencia, fundamentos de lógica, y aquí están los recursos de enseñanza. Entonces, los recursos de enseñanza, por la existencia de Crocodile Clips, bueno, pues uno debería tener esos aplicables para publicar, pero sí publicar los otros recursos que uno diseñe, gracias también a la inteligencia artificial y a los conocimientos en Python que vaya adquiriendo. Esta me genera problemitas porque ya tengo, yo voy a quitarla y la voy a dejar mejor estos recursos para cuando vaya a dar clase. Entonces acá la dejo aquí en documentos, y aquí para que nada más genere recursos de enseñanza .py, y así la red social me los publique porque no pesan mucho. Es que estos que pesan tanto, eso tiene limitante en GitHub. Entonces aquí me voy a el explorador, colapso, y en los recursos, aquí recursos de enseñanza, genero un archivo .py, y este es tablas de tablas verdad
o true table, vamos a ponerle aquí true table, mejor en inglés, true table, que es más cortico en este caso, con el Python widget de manera interactiva. Interactive. Entonces eso es un punto .py y así el archivo queda para ser utilizable cuando uno lo requiera en el futuro. Ya está completico. Enter y yo aquí le pongo ese programa. Entonces aquí para una descripción o comentario y en la siguiente línea el programa. Entonces aquí le pongo el programa este. Entonces tomo este y lo ponemos efectivamente en el archivo .py aquí en este .py para el primer recurso que tenemos así. Entonces así dámosle recurso 1 para el aprendizaje y la enseñanza, de los, en este caso, de los operadores lógicos, de los 5 operadores lógicos. Así ya tenemos con recurso bien organizado para los estudiantes, en este caso a la licenciatura, que son los profesores en nuestra región en matemáticas. Este recurso ya uno lo corre llamándolo en cualquier otro lugar. Entonces este punto .py es más flexible para utilizar en una empresa privada, bueno, y en otras dos partes. Uno tiene que estar en el cuaderno. Bueno, y así les agradezco mucho el escucharme en esta propuesta de enseñanza para lógica. Muchas gracias.